La historia en el libro de Shemot comienza hablando del personaje más popular, diría yo, de todo el libro de Shemot, o incluso de la historia. No sé si se puede decir que es más que Abraham, Isaac y Jacob, pero se habla muchísimo más en los 5 libros de la Torá de Moshe que de los 3 patriarcas. Pero antes de comenzar a hablar de este gran personaje llamado Moshe y las enseñanzas que queremos aprender el día de hoy, como una pequeña introducción, creo que todos nosotros estamos en la lucha continua de conseguir la felicidad. Creo que es la lucha continua del ser humano desde que nace hasta 120 años con salud, es conseguir la felicidad. Y la pregunta es cómo conseguir la felicidad, si estamos en el camino correcto, si no estamos en el camino correcto. Escribí aquí varios ejemplos en relación a este punto y tratar de entender qué nos quiere enseñar la Torá y cómo descifrar la manera de ser feliz por medio de estudiar la Torá. Ese es el punto que quiero tratar de manifestar. Si yo quiero un deleite sencillo como comer, comprarme un refresco, comprarme una golosina, siempre estaré dispuesto a sacrificar algo para obtener mi alegría. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero comprar, estoy dispuesto a sacrificar mi dinero, 10 pesos, 20 pesos, lo que fuese, para recibir a cambio la comida que me van a... y voy a disfrutarlo. ¿Cuánto sacrifiqué? Poco, a comparación de lo que recibo, que también es poco. ¿Cuánto tiempo me dura el deleite de la comida o de lo que haya yo comprado? Pues un ratito, ¿no? Y si estoy dispuesto a gastar más porque quiero ir a un restaurante, porque quiero disfrutar más la noche, quiero ampliar más la comida, quiero disfrutar el lugar en el que estoy, pues pagaré un poco más caro, sacrificaré un poco más, pero recibiré más a cambio. El lugar en donde estoy, lo ameno, lo bonito, el tiempo, lo que se obtiene. Pero si me voy más arriba, si yo dedico tiempo para trabajar, porque quiero obtener un deleite, pero estoy sacrificando muchas cosas. ¿Qué sacrifico? Mi descanso, mi tiempo, que a lo mejor me gustaría más estar pues, en el deportivo haciendo ejercicio o dando la vuelta o X, Y, ¿no? Yo podría hacer con mi tiempo otras cosas. Estoy dispuesto a sacrificar, meterme en problemas de los negocios y los proveedores y los clientes y las cobranzas y todo lo que conlleva un trabajo, pero quiero recibir a cambio a eso un deleite. ¿Cuál es el deleite? El que tenga la posición económica correspondiente para poder vivir en base al nivel que yo quiero llevar. Obviamente depende de Boreolán que me vaya bien en el negocio, pero uno está dispuesto a sacrificarlo porque sabe que si no trabajas no hay. ¿Cuántos quieren contar con la mano, con una, no con dos, de los que se han ganado la Lotería Nacional? Yo creo que son felices después. No te dejen feliz, pero todos necesitan trabajar para llegar a tener. La realidad es que el mundo se creó de tal manera que hay que sacrificar el trabajo para poder recibir ese gusto. Me voy más arriba. ¿Cuánto es el deleite que recibo por el trabajo? Es acorde al sacrificio del trabajo. Uno trae un hijo al mundo y quiere uno ver el nahat, el gusto, el deleite de ver a sus hijos en el buen camino, bien criados. ¿Cuánto sacrificio conlleva a que veas a tus hijos como tú los quieres ver? Que ese gusto obviamente es extraordinario, que no se puede descifrar ni siquiera con palabras. Hoy en la mañana justo estaba un muchacho de 17 años, yo creo, haciendo siyum. ¿Saben qué es siyum? Sí. Terminando un masejet, un tratado de la Gemara de Masejet Baba Kamá, que es de las más grandes del Shas, difícil estudiarla, entenderla. Y estaba su papá observando al hijo cómo terminaba a los 17 años una Gemara que a lo mejor otros ni la han empezado a estudiar siquiera. Wow. Y le dije, mi querido, ¿cuánto vale estar sentado viendo esto? Dice, no tiene precio. Claro. No tiene precio. Y no hay manera de expresarlo siquiera. Pero cuánto sacrificio ha conllevado el que tenga a su hijo parado ahí.
Esto o cualquier otro ejemplo similar, ¿no? Obviamente la mamá desde que lo trae al mundo, desde que lo ve crecer, desde que lo atiende en las noches y no duerme, desde que lo mandan a la escuela y los empiezan a separar de la mamá, la educación, los berrinches, que no se le hace caso, que si se le educa, cómo hay que educarlo, no hay que engancharse con él, bueno, todo lo que conlleva la educación de un hijo, pero lleva al final un qué, un gran pago y una gran satisfacción. ¿Cuánto entregaste, sacrificaste? Nosotros estamos viviendo una temporada en que quisiéramos que el deleite sea rápido, inmediato, pero no nos ponemos a pensar que a veces para obtener las verdaderas alegrías y satisfacciones dependen de cuánto esfuerzo estés dispuesto a conllevar para que llegues a la satisfacción. Si quiero una pareja, ¿cuántas personas están dispuestos a dejar su país incluso para obtener a su pareja o para poder ser felices porque la parnasá no está bien aquí y van a ir a otro lugar y se van a cambiar de lugar para poder seguir detrás de su pareja? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar dentro de la vida del día con día para que esa pareja sea sólida? Y sí hay que sacrificar muchas cosas, no es momento de ampliarlo, de explicarlo, pero hay que sacrificar mucho para tener una pareja que te dé compañía, que te dé apoyo, que te dé cariño, que haya una unión de pareja. Se necesita mucho esfuerzo, pero vas a obtener una gran satisfacción. Hay incluso situaciones en las cuales la persona quiere dejar huella y trascender. Es una satisfacción muy grande, que todos queremos ser alguien en la vida, trascender, que nuestro nombre se quede, que no pasemos como por desapercibidos en la vida. Y para eso estoy dispuesto a sacrificar incluso mi propia familia. ¿A qué me refiero a la familia? Haz Shalom, no decir sacrificar la familia. Me recuerdo cuando se le hizo el homenaje al señor Deni Amiga, que fue el presidente de la Hebraca hace muchos años. Me dejó muy pensativo cuando dijo en su discurso de despedida, dijo que él quería pedirle una disculpa a su familia. ¿Disculpa por qué? Sí, porque esa situación de querer o de luchar por ser el presidente de la Hebra, que es un trabajo muy fuerte, pues sí, en muchas ocasiones los dejó a la mitad de la comida, muchas veces los dejó un domingo sin salir con ellos, muchas veces la señora a la mitad de la noche se tuvo que ir porque pues, lo aleno llegó una mitzvah. ¿Y por qué sacrificó esas partes que son tan importantes para el ser humano, tener una hermosa familia? Porque también quiere uno trascender, y quiere uno dejar huella, y quiere uno ser alguien. Entonces estás dispuesto a enfrentar muchas cosas por el gusto de ser alguien, no ser un don nadie, sino tener un nombre en la vida, ¿verdad? Eso es querer ser feliz. Y si nos vamos un poquito más a fondo, si todos queremos vivir con alegría total, inclusive con todas las adversidades que la vida nos enfrenta, porque existen situaciones y uno quisiera ser feliz con todos los problemas que existen, ¿cuánto tendremos que sacrificar para lograrlo? No nos hemos puesto a pensar que hay que hacer un sacrificio para lograr la alegría total en cualquier circunstancia. ¿De qué depende? ¿Qué tengo que hacer para lograr vivir con esa felicidad? A lo mejor pensar que si me conecto con quien es la fuente de la alegría total, a lo mejor consigo ser alegre. O sea, ¿me conectaría con quién? Con Dios. Que Dios es la pureza total, es la alegría total, no existe la maldad. A lo mejor ante mis ojos veo cosas que no me parecen o que no las entiendo, pero ante Él no existe el enojo, es el infinito, es la grandeza, omnipotencia, bondad. No es el tiempo de ampliarlo, ¿no? Pero si yo me logro conectar a Él y somos una sola pieza y logro ser parte de Él, pues conseguiré ser feliz en cualquier circunstancia. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Uh-huh. Okay. ¿Cuánto tendré que sacrificar para eso? A lo mejor muchas cosas. Muchas cosas. Para lograr hacerlo. Vean a dónde quiero llegar. Bezrat Hashem. Akadosh Baruj Hu, que es Mekoratov, que es la fuente de lo bueno y del concepto de la paz y la tranquilidad, nos mandó un libro con el cual te dice
que por medio de estudiarlo y de aprenderlo y de profundizarlo, entenderás cuál será el camino para conectarte conmigo y en base a eso lograr tener una felicidad total. ¿Hasta aquí muy bien? Esto es Torah, es el libro que tenemos, y Torah es de la Shon Ora'á, Ora'á es enseñanza, y por eso en todas las clases que ustedes van, en todas las clases que se escuchan y se trata de analizar las diferentes historias, pasajes de la Torah, Toratenu Akedoshá, es para entender qué Dios nos quiso enseñar con esa historia, qué puedes aprender para que sepas qué sacrificar para poder llegar a obtener lo que tanto estás buscando en tu vida, ser feliz. ¿Me expliqué bien o me fui a lo mejor muy filosófico este día? Pero bueno, la Torah nos empieza a contar de un gran personaje de nuestro pueblo llamado Moshe Rabbeinu. Y nos cuenta inicialmente que Moshe Rabbeinu nació, muy interesante que con Abraham no cuenta cuando nació, Yitzhak sí, Jacob sí. ¿Tiene alguna enseñanza el que nos explica cuando nació? Nos sigue contando que Moshe entró a la casa de Paró de manera milagrosa. Nos cuenta cómo Moshe mató al Mitzri. Nos cuenta cómo Moshe se pelea con sus hermanos Datán y Abiram y eso lo conlleva a escaparse de Paró. Amén. Y de repente, después que se escapa de Paró, cuando vuelve a aparecer Moshe, un pasuk después, ya tiene casi 80 años de edad. ¿Y a qué edad se fue Moshe Rabbeinu de Paró? A los 20. Vamos a ir según, hay otras opiniones que tenía 12, 15, no importa, vamos a agarrar la opinión conocida a los 20 años. Regresa a los 80 con el pueblo judío. Y poquito antes se casa con Tzipurá. O sea, ¿cuántos años pasaron en medio? 60. ¿Qué pasó con Moshe 60 años? ¿Qué pasó con él? La Torah no nos cuenta. Se ve que hay algo interesante que tendría que pasar en esos 60 años para poder aprender. A sí mismo, se fue preparándose, se encontró a sí mismo. Quiero un poquito ampliar este tema. Pero antes, no puedo tocar todos los puntos, pero ¿por qué me dice al principio cuando Moshe Rabbeinu nació que se llenó la casa de luz? ¿Sí se acuerdan de ese pasuk? Sí. Dice el pasuk aquí: Vayelech ish mi bet Levi, Vaikach et mat Levi, se casó, Yochebet, bueno, se volvieron a casar, no entra en toda esa parte de la historia. Batahar Isha, se embarazó, Batelet Ben, Batere Otoki Tovu, y vio que era muy bueno. Dice Rashi, la famosa, conocido el Midrash, se llenó la casa de luz. Digo, ¿ustedes creen que era una luz así como la luz eléctrica o no sé, la luz del día, del sol? Yo creo que no, ¿verdad? Rabotai dijo una palabra muy importante: se llenó la casa de luz. Luz representa la alegría. Voy a explicar a qué me refiero. Pero a lo mejor vale la pena anteponer la explicación famosa que trae uno de los comentaristas sobre la Mishnah. Hay una Mishnah en Masejet Kiddushin que habla de la importancia y la obligación de los papás de darles un oficio a sus hijos. Porque si no tiene oficio no podrá trabajar, si no podrá trabajar no podrá mantenerse, y si no podrá ser exitoso, no podrá estudiar Torah, etcétera, etcétera. Dice ahí una frase muy interesante: Tov shebarofim la geinam. ¿Sí entendió? Tov shebarofim, el mejor de los doctores al geinam. Ay Dios, ¿qué hizo? Está muy fuerte. Hay muchas explicaciones. Les voy a decir una peshuta, una muy simple. El mejor de los doctores es muy fácil que caiga en la arrogancia, en la presunción, en sentir que sin él nadie puede, en hacerle a la gente, mañana, no tengo tiempo, como que, no, como soy el mejor, y soy un doctor de mucho prestigio, me doy el lujo de decir las cosas como quiero, cuando quiero, cobro lo que quiero, y desafortunadamente está muy cerca de llegar, lo aleno ¿a dónde? Al Geinam. Porque no por ser el mejor doctor puedes aprovechar esa
característica que Dios te dio de capacidad de superarte en la medicina, atropellar a los demás en el camino, ¿verdad? Ok. Es una de las explicaciones Tov Shebarafim la Keinam. Ahí, el Tiferet Israel trae una historia muy interesante, conocida, me imagino, por algunas de aquí, vale la pena repetirla. ¿Qué pasó con Moshe durante esos 60 años? Rabotay Moshe Rabbenu, eso es un paréntesis, no lo trae el Tiferet Israel, que es un midrash muy conocido, que Moshe Rabbenu, cuando se escapó de Paró, llegó a un lugar llamado Kukna. Kukna era un rey, que era el rey de Cush, y no les voy a emplear toda la historia porque está muy interesante, pero no tengo el tiempo. Kukna fue engañado por el famoso Bilaam. Bilaam lo engañó cuando salió a guerrear para defender su pueblo. Bilaam y sus 2 hijos le tomaron el reinado y lo dejaron afuera. Moshe Rabbeinu lo ve afuera, lo ayuda a salvar para volver a entrar a su misma ciudad, a su país. Derrotan a Bilaam, Bilaam se escapa. Moshe Rabbeinu se queda como consejero principal de este señor, de Kukna. Muere Kukna y se hace el rey de Cush. Es una historia muy conocida. Deja Cush después de mucho tiempo, llega a Midian, conoce a la hija de Yitro, se casa con ella, y ahí justo cuando tiene un hijo y está embarazada del segundo, es cuando va hacia el Cené famoso, la zarza, y cuando va en el proceso de ir a salvar al pueblo de Israel, y tenía 80 años. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la historia de Moshe, en breve, que podría yo ampliar mucho, de lo que hizo Moshe esos 60 años. Que la mayoría del tiempo estuvo de rey. Pero Rabotay viene el Tiferet Israel y dice así. Se los puedo enseñar adentro, ya no pude traer el libro. Dice así. Cuando Moshe Rabbeinu sacó al pueblo judío de Mitzrayim, dice el pasuk, lo leemos en la Shirah todos los días, a decir Moshe, Az nibhalu alufe Edom. Todos tenían mucho miedo. ¿Quién es ese Moshe que Boreolam lo cuida, lo protege y logró sacar a un pueblo de las manos de un pueblo perverso, Mitzrayim, lleno de brujería? ¿Cómo logró? ¿Cómo logró? Y se hizo popular. Pero señoras, no había como hoy WhatsApp, ni mails, ni televisión, ni internet, ni YouTube, ni todos los medios de comunicación para verle la foto a este gran personaje. Moshe, ni Twitter, no había. Este señor rey, el rey de un país árabe, de un país árabe, tenía mucho interés de conocer y saber los poderes de ese gran hombre, llamado Moshe. Reúne a sus consejeros, quedan de acuerdo que van a mandar a un pintor, Sayar, a que vaya al desierto, dibuje la cara de Moshe Rabbeinu y me la traes, nos sentamos todos. En aquellas épocas y hasta hoy en día existe el concepto de ver la fisonomía de la persona por medio de la cara. En hebreo se dice Jochmata Partzuf, o sea, quiere decir conocer a la persona por sus facciones. Y bueno, va ¿cómo se llama? El dibujante, lo dibuja. Me preguntó una persona, ¿y cómo lo hizo para tenerlo así frente a él y dibujarlo todo el tiempo? No lo sé, pero lo dibujó, y lo dibujó bien. Lo trae el dibujo, lo trae hacia el rey de un rey de países árabes, se sienta con sus consejeros, expertos, gente inteligente que sabían ese concepto de las fisionomías de la cara de la persona, y le empiezan a decir una serie de barbaridades que no se pueden creer. Y me dice, señor rey, yo no sé, pero ese que está pintado en esta dibujo, la verdad que tiene unas cualidades de veras para llorar. Presumido, enojón, vanidoso, cruel, malo, lo peor. El rey se enoja y le dice a su gente, dice, a ver, aquí alguien me está mintiendo. No puede ser que un salvador del pueblo judío tenga esas características, no puede ser. Le dice el rey al dibujante, me engañaste. Señor rey, por mi vida, yo no me engañé. Ese es el que yo pinté. Y le dice, pero ustedes me engañaron. Si ustedes han sido mis confidentes tantos años, señor rey, no le estamos engañando.
Esa es la fisonomía de este señor. El rey estaba muy intrigado y no sabía, él creía que el dibujante es el mentiroso, porque los otros siempre fueron fieles a él. Dijo, lo voy a comprobar por mí mismo. Agarró sus chivas, como dicen, y se fue al desierto. Su carruaje, su gente, todo fue. Todo esto lo dice el Tiferet Israel al final de Masejet Kiddushin, y vean qué relación tiene con el mejor de los doctores, al Geinam. Dice así: llegó con él y le pidió, por decirlo así, una cita. Le dijo, porque antes vio el dibujo que lo llevaba con él y vio la cara de Moshe y dice, no me mintió, el dibujante no mintió, es él, esa es su cara. Dijo, y me habrán mentido mis aliados que tanto me querían, o por lo menos así creo. Le pregunto, Moshe, por favor, necesito una cita contigo. Con mucho gusto. Rabotay, es impresionante leerlo adentro. Le platica la historia y le dice Moshe las siguientes palabras. Dice, la realidad es que ni tu dibujante mintió, ¿me estás viendo? Ni ellos mintieron. Pero dice una parte hermosa. Dice, no me apena contarte. Ahí voy a la parte de la luz. No me apena contarte que yo por naturaleza fui creado con inclinaciones negativas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y dice, y hay algunas que ni se dieron cuenta. Tenía más que estas, ni cuenta se dieron. Dice, pero durante mi vida trabajé para transformarlas de negativas a positivas. Toda mi vida trabajé para transformarlas de mi parte negativa a la parte positiva. Dice, no me apena contarlo, no me apena, lo digo y lo sostengo. Y la realidad es que llegué a donde llegué justamente por haber trabajado durante 60 años el lado contrario de las cosas. Quiere decir, si muchos preguntan, ¿qué Boreolam no podía haberle dicho a Moshe a los 40 o a los 30 años de edad, por favor, ve a salvarme al pueblo judío de Mitzrayim? Hay muchas respuestas sobre eso. ¿Por qué se esperó hasta que llegara a los 80? Respuesta, tenía que ser digno de ser el salvador del pueblo de Israel. Y es lo que quiero ampliar. Besat Hashem, hay muchas cosas que ampliar, no sé si voy a alcanzar hoy todo, pero hay muchas cosas que ampliar. Vean cómo trabajó y de dónde lo aprendió. Todo, Rabotay, lo que nos va a contar la Torá, los detalles que nos cuenta la Torá, se van a dar cuenta cómo él fue trabajando el concepto de la superación personal en el ser humano. Dice el Rabenu Behaye y el Gaón de Vilna mucho más después, pero los dos van con la misma línea. Dice, ¿cuál es la principal finalidad del ser humano en esta vida? Todos contestamos, cumplir mitzvot, estudiar la Torah, mitzvot y maasim tovim. Dice el Rabenu Behaye, es verdad, y el Gaón, pero hay algo más, la superación personal. Si yo nazco con una inclinación de presunción, que me da pena decir, pero todos somos presumidos, unos nivel más, unos menos, pero todos tenemos una presunción, todos tenemos el ego personal, todos tenemos que trabajar y convertir la presunción en humildad. Todos tenemos el concepto del enojo, porque todos nos enojamos. Venimos a trabajar nuestro cuerpo, nuestra alma, a transformar del enojo a la paciencia. De ser una persona a lo mejor que es muy codo, a ser espléndido para Avodat Hashem, para hacer mitzvot. Así, Rabotay, una por una de las cualidades. Les hago una pregunta. 120 años con salud todos. Van a hablar que la persona fue así, fue así. ¿De qué más es alabado una persona? ¿De una cualidad que por naturaleza era así y la siguió? ¿O de una cualidad que era la contraria y la cambió para bien? Normalmente en las personas que se hablan cosas buenas y bonitas que son verdad, muchas veces es parte de su naturaleza. Y sí, es una virtud y hay que alabarla, pero es mucho más alabado, pero por mucho de diferencia, la persona que tenía una cualidad negativa y la logró transformar y ser una persona positiva. El Lobos, no me apena decir que tenía ese punto
Y Baruch Hashem cambié. ¿Cuál es la luz? Escuchen bien, Rabotay. Esa es la luz. Todos tenemos adentro una luz. Una luz es un potencial que me va a llevar a la alegría. Me va a llevar a ser feliz. Todos creemos que entre más me encierro en mí y vivo por mí y para mí, seré más feliz. Que esa es la ideología actual de hoy. Vive para ti, sé por ti, preocúpate por ti y los demás hay que ver qué pasa. Rabotay, la realidad es justamente al revés. Y la luz la tienes adentro y la puedes desarrollar. Y si la desarrollas y sacas ese potencial hacia afuera, tal cual como lo hizo Moshe, con todas sus debilidades que tenía, porque todos las tenemos, logró hacer la persona más exitosa. Y digo, la más feliz, porque se asemejó a las conductas de Borei Olam. ¿Cuántos días creen que Akadosh Baruj Hu estuvo platicando con Moshe, pidiéndole que vaya a salvar al pueblo judío, enfrente de la zarza ardiente que no se consumía? ¿Cuántos días? No fueron días, yo creo que momentos. 7 días. No está tan fácil. El pasuk dice, escuchen, el pasuk dice, déjame decirle cuál es la prueba. Digo, no lo saqué de la manga. Dice así, dice el pasuk, es que tengo mucho que hablar de este tema, pero dice así, dice, lo ish devarim anochi, gam mitemol, gam mishilshom, gam meaz daberjal abdeja. Aquí hay un pasuk que está muy trabalenguas. Dice Moshe, no soy digno para ir, después aplicamos todo este motivo, el por qué no. De ayer, también desde antier, también desde que empezaste a hablar conmigo. ¿Qué es ese juego de palabras? No soy digno desde que me dijiste. ¿Para qué me tiene que aumentar tantas palabras el pasuk? Vean, temol es ayer, shilshom es antier. Me has desde que hablaste, ¿cuántos días van? 3. Y me dice 3 veces la palabra gam y temol, gam shilshom, gam meaz, son otros 3. ¿Cuántos vas? 6. ¿Y el día que estamos hablando? 7. Así explica Rashi. Rabotay, y él insiste y insiste que no quiere ir. No quiero ir. Rabotay, qué paciencia de Dios. De decir 7 días que el, perdón, no sé si se puede decir, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Me estás rebatiendo a mí? Cabiajol, Borodam dice, oye, yo te estoy diciendo que vayas. Que no había otro. Y no había otro para ir. Te tengo la paciencia que 7 días estés tratándome de decir no quiero y yo te digo, no, es que fíjate, tranquilo, si vas a poder y les vas a enseñar estas ¿cómo se llama? Otot, estas señales que sí puedes, no te preocupes, tranquilo. Le puedo decir una vez, un ratito, 1 hora, 2, 7 días. Eso es Ere Japayim. Es la fuerza, es la fuerza de, ahí voy, es la fuerza de Boreolam de decir no me enojo. ¿Y cuál es la grandeza nuestra? Apegarnos, asemejarnos, identificarnos, compararnos, ya no es otra palabra igual. Tratar de ser iguales que Akadosh Baruj Hu, de ser paciente. No engancharte con la situación está difícil. Ustedes preguntan, ¿y cómo Moshe se atrevió a rebatir a Boreolam 7 días? Es el tema que vamos a hablar, vamos a ir ampliando. Pero a lo que voy, Rabotay, qué paciencia de Boreolam con un ser humano, que no somos nadie, aunque sea Moshe, comparado a Boreolam. Oye, dile, te callas y vas, punto, que lo estás discutiendo una vez, así hacemos nosotros. Akadosh Baruj Hu no es así. ¿Cuánta paciencia nos tiene Boreolam? No nada más a Moshe, a nosotros, hasta hoy en día. Nos tiene mucha paciencia. Somos un poquito tercos. Un muchito tercos. Rabotay, vamos cerrando esta parte de la idea. Moshe Rabenu, ¿qué hizo durante esos 60 años? El título de la plática le puse, Moshe fue rey de, y tú eres rey de sí mismo. Rey, el Midrash dice, fue rey de Midian y toda la historia. Pero realmente trabajó en ¿qué? En ser rey. ¿Qué es rey? Poder absoluto de control de mí. Moshe se hizo rey de sí mismo. Y por eso pudo ser el salvador del pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Y me gustaría empezar a explicar, Bezrat Hashem, después de esos
esos 60 años de trabajo, vean cómo Rabotai Moshe empieza a llevar a cabo lo que trabajó durante esos 60 años. Pero me gustaría un poquito que analicen y que piensen conmigo. Vamos a suponer que fuera con nosotros mismos, lo aleno, un niño que a los 12 años, según unas interpretaciones, apenas se entera que él es judío. No sabía. Pues sí, él vivía con Paró. Su nodriza fue su madre, lo dejó a los 2 años y ya. Hay quienes dicen que tuvo un poquito de conexión con los papás. Cualquiera de las dos opiniones. Está arrancado de su casa. Aunque vivía con Paró, pero cualquiera quiere estar mejor con su papá y su mamá y sus hermanos que están en otro lado, ¿verdad? Ya por fin sale un poquito y ve por sus hermanos. ¿Por qué mató al Mitzri? Por defender a su hermano. No era su hermano, era su paisano, si quiere decir así. Pero lo defendió. Un día le duró el gusto. Al otro día sus mismos hermanos le voltean la cara y lo delatan. No hay una sensación más grave que esa. Se enfrenta con Paró, lo agarra Paró, Baruch Hashem se logra escapar, pero se escapó. Y ahora está solo. Si antes tenía un poquito de relación con alguien, ahora ya no tiene ninguna. Si antes vivía como príncipe, porque vivía en el palacio, ahora no tiene nada. Vive sin dinero, se fue, como dicen, con una mano adelante y otra atrás. Rabotay, ¿a dónde voy? ¿A dónde camino? Rabotay, no fue un día, ni 2, ni 3. Fueron años. Solo. No se casó porque no encontraba una pareja digna para... Pero el Rabotay no se dejó caer. Y cuando le venían circunstancias diversas durante esos años de vida, lograba fortalecerse en vez de caerse. Lo que hemos hablado mucho, que las situaciones de la vida son trampas o trampolines, depende cómo lo tomes. Moshe Rabbeinu empieza a llevar todo ese proceso de superación personal hasta que se encuentra con Yitro. Pero no crean que ahí le empezaron a salir las estrellas. Se empezó a estrellar otra vez. Porque Yitro lo agarra y dice, ¡ah, tú eres el que está persiguiendo! ¡Pras! Lo metió al calabozo. Y Rabotai Tzipporá se apiadó de él y le empezó a llevar comida. Hasta que un día Yitro se da cuenta, lo sacan del calabozo y ve la famosa vara, el maté, que estaba estancado, clavado en la tierra de Yitro. ¿Cuál fue la historia? Adán Arishon tenía esa vara. Lo voy a hacer en corto. Adán se la da a Noah, en corto, ¿no? De Noah llega a las manos de Shem. Shem se la da a Abraham, Isaac, Jacob, Yosef. Yosef se la lleva a Mitzrayim. No se lleva, o sea, Jacob se la da a Yosef en Mitzrayim. En Mitzrayim se la quedan después que muere Yosef, y se la quedan con ellos. Se la roba Yitro, después de muchos años. Yitro la lleva a su casa, la pone así, la clava en su la quiere sacar, no puede. Hasta que conocemos. Y dice, el que saque de aquí la vara le doy a mi hija. Y Moshe cuando sale la vela, dice, está muy interesante, le vio los nombres, tenía nombres, tenía Shemot Kedoshim, la sacó como si fuera que sacas así, nada. Dice, ay Dios, este tiene poderes. Le tuvo que dar a su hija. Él no quería darle a su hija, no crean que tan fácil le dio a su hija Tzipporá. Y Tzipporá hay que hablar mucho de ella, que fue una digna mujer de casarse con ese gran personaje llamado Moshe. Es otra parte de la historia. Moshe Rabbeinu Rabotai tiene ahora, después de haber estado en el calabozo con su suegro, ya se casó. Ahora, ¿qué se convierte Moshe? Moshe podía desde ese momento haberse ido a buscar a sus hermanos. Pero ¿qué creen? Le tiene que jurar a su suegro que no se puede ir sin permiso de ahí. Lo amarró. Ni modo. Y empieza a ser el pastor. Dice el pastor. Aquí es donde quiero empezar a explicarles la historia de Moshe conforme a la Torah, lo que nos cuenta. Dice la Botay, Moshe allá roet son Yitro. Aceptó bajar a ser el simple pastor, habiendo sido rey. Él fue rey en Midian, en Cush. Ahora es un simple pastor debajo de su suegro. Me hace recordar la historia con Shelomo Amelech. Ustedes saben que Shelomo Amelech era el rey, pero no un simple rey, era el rey del mundo. Del mundo. Fue de los pocos que Maljú al Kipata Aretz, al globo terráqueo.
Alejandro Magno, Ahasverosh, Shlomo Amelech. Una historia muy interesante, creo que la conté una vez aquí, no recuerdo, que él era rey incluso de los duendes y entendía las pláticas de los animales, de los pájaros. Es muy, muy difícil comprender qué es eso de entender la plática de los demás, que no son seres humanos, pero bueno. Shlomo Amelech tiene enfrente de él al rey de los duendes, llamado Ashmedai. Y le dice el rey Shlomo: quiero hablar contigo. Él quería encontrar secretos para seguir subiendo su nivel de intelectual que quería aprender. Dice: no, porque si yo, o sea, él sabe que tiene un anillo, Shlomo Amelech, que tenía un poder para que el duende no le haga daño. Dice: no, y al revés, le podía hacer daño Shlomo al duende. Entonces llegó, dijo: no te preocupes. Agarró, se quitó el anillo, lo puso aquí para que acepte hablar con él. ¿Pues ustedes qué creen? ¿Que el duende es bueno o es malo? ¿Vale? Agarró el anillo, agarró a Shlomo Amelech y lo aventó. Y se lo aventó, lo lanzó. Shlomo Amelech se perdió, el real, pero el duende se convierte en imagen de Shlomo Amelech. Y nadie sabía que era el rey. Escúchenlo, es una historia muy interesante. Shlomo Amelech, claro, no sé explicarle esa parte, pero bueno, Shlomo Amelech queda afuera, empieza a caminar y gritaba y decía que él es el rey. Y ahí hay un pasuk muy interesante que dice que Shlomo Amelech seguía siendo rey al Makló Betarmiló. Seguía siendo el rey de su túnica y de su bastón. ¿Qué les acuerda? Pero sigo siendo con dinero y sin... ¿Qué es el rey? ¿Qué? Sin dinero y con ¿qué es rey de tu bastón y de la túnica? ¿Qué es el rey? Les acabo la historia para que vean cómo acaba la historia. Shlomo Amelech, después de mucho esfuerzo, logra regresar a Jerusalén y él gritaba, pero ya no tenía ropas de rey. Yo soy el rey. Yo soy Shlomo. ¿Qué decían? ¿Qué pasa? El rey está adentro. Pero los jajamim del Sanedrín saben una regla, que el loco no repite la misma locura todo el tiempo, no pone el dedo en el renglón, va cambiando de locuras. Y este loco repite la misma locura todo el tiempo. Vamos a investigar. Se acercan al reinado, o sea, al palacio, tocan la puerta y preguntan: ¿dónde está Shlomo, el rey? Pues en su palacio. Los dejan entrar, hablan primero con las mujeres, sus esposas. No voy a entrar a la parte que por qué tenía tantas mujeres, no importa. Pero según la halajá, la mujer tiene días de tahara, de pureza, y días de impureza. Le preguntan: ¿cómo está Shlomo con ustedes? Si la verdad, le dijeron al Sanedrín: la verdad no sé, algo raro pasó en los últimos meses. Antes siempre preguntaba si la mujer, la esposa, es pura o no. Él tenía que preguntarle a ella para que supiera. Y de repente tiene de unos meses para acá que ya no pregunta nada y toca y dice: no sabemos qué pasa. Algo pasó. Ahí fue donde el Sanedrín entendió que algo raro pasa. Ese no es Shlomo, Shlomo es tzadik. Shlomo no es una persona mala. Salen nuevamente sin buscar al rey Shlomo, el que estaba dentro. Salen, buscan al loquito, que era Shlomo Amelech. A ver, platícanos la historia. Ya les contó toda la historia. Le creyeron. Volvieron a hacer un anillo especial para poder salvar a Shlomo. Shlomo volvió a entrar, vio al rey Ashmedai, lo vio. Cuando lo vio y vio que estaba Shlomo con el poder que él tenía nuevamente en base a toda la Teshuvá, etcétera, etcétera, el duende, ¡pum!, se escapó. Esa es una parte de la historia. Hay discusión en la Gemara. Unos dicen que Shlomo Amelech no volvió a regresar a ser rey. Esta opinión que les cuento dice que sí volvió a regresar a ser rey. No entramos en eso. ¿Cuál es, Rabotai, el concepto que mientras logró retomar su reinado, dice: sigo siendo rey de mi bastón y de mi túnica? Rabotai, no hay una depresión y una decepción más grande que el haber tenido el poder de ser el rey del mundo y de repente no tener nada. Nada. Cualquier persona, ¿qué pasaría? Cae en una depresión y se entristece. ¿Y qué es ser rey absoluto? El ser rey de sí mismo, de no caer. Moshe Rabbeinu pudo haber llegado a ser el rey de Cush y también pudo llegar a ser el pastor de su suegro y no le conmovió y lo logró enfrentar.
Ese era Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Rabotai en ese momento se enfrenta con una imagen muy interesante que es la famosa zarza. Dice el pasuk: Moshe haya ro'e etzon nitro hotno Cohen Midian vainhag et atzon ahar hamidbar vayavo el hara Elokim Horeba. Llegó y se acercó al monte de Sinai, que es el Har Horeb, que al final fue el mismo monte donde se recibió la Torá. ¿Para qué me tiene que contar que fue al Hara Elokim Horeba? Escuchen, Rabotay, primer mensaje, cómo se logra la superación personal. Dice el Rabbeinu Obadiah Seforno, uno de los Rishonim, dice: Hu levadó, él solo. Y claro, estaba solo, porque el pastor anda solo con los animales, ¿no? Hu levadó lehitboded u leitpalel. Rabotay, si nosotros pensamos que las cosas se obtienen porque el otro me va a ayudar, porque el otro me dará, porque el otro me servirá, porque dependo de la ayuda de... No. Hu levadó. Él llegó a este lugar, Hara Elokim, solo. Quiere decir, las cosas se obtienen por tu esfuerzo personal solo. Número 2, lehitboded. ¿Alguien sabe qué es lehitboded? Doblegarse. No, boded, bueno, doblegarse es leikaná, se dice en hebreo. Leitboded quiere decir estoy, ¿cómo eso? Introspección. Te analizas y piensas cómo eres, quién eres y a dónde quieres llegar. ¿A dónde quieres llegar? Me contó mi señor padre, que se llama Nerefuah Shelema. Me contó que escuchó de un rab una historia muy interesante con el presidente Truman. ¿Escucharon? El presidente de los Estados Unidos en el tiempo de la guerra era Truman. Y él, antes de morir, le dejó dicho a sus descendientes que él tenía una herencia, una fortuna. ¿Has escuchado la historia? Una fortuna muy grande, que tienen que ir a tal lugar, no sé exactamente en qué lugar, viajar a un lugar y había que gastar para obviamente lograr llegar a ese lugar. Y les dio pistas para que puedan llegar al tesoro, a la herencia. El que la agarre será de él. El hijo trató, no lo logró. El nieto trató, no lo logró. El bisnieto trató, no lo logró. Y estaban los tataranietos, que desafortunadamente gastaban y trataban y buscaban, pero se desilusionaban cuando habían tantos tropiezos y decían: esto es una mentira, a lo mejor el abuelo nos engañó, esto no es verdad, no sigo. Había uno, el tataranieto, la cuarta generación, que todos dijeron: el que se da por vencido tiene que firmar que él se sale, renuncia, y que no se vale que después la encuentre el otro y la repartan. Pues, los que la están, y todos iban renunciando. Y hubo uno que no renunció. Al final Rabotay siguió, y la encontró. Y en vez de todos dijeron: sí, te la ganaste, tú fuiste tenaz, una y otra vez, lo encontraste. Le preguntaron: ¿qué te dio ser tan insistente con tantas trabas para lograr la finalidad? Él contestó: porque yo no veía los tropiezos, yo veía el tesoro. Wow. Y sé que el tesoro ahí está, porque mi abuelo no me va a mentir, somos sus hijos, a los hijos no los vas a engañar, a lo mejor engañaría a un extraño. Y si te dijo que hay, es porque existe. Y las dificultades son parte de cómo llegar a. Y si lo logró, es porque vio el tesoro, mas no veía las circunstancias en las cuales tenía que pasar para llegar al tesoro. Estamos entonces viendo por qué Moshe Rabbeinu tenía ese hitbodedut. Hitbodedut quiere decir introspección, que él pensaba, analizaba, trataba de ver cómo va a llegar a ser la persona que Dios está esperando de él. Eso es hitbodedut. Analízate, ponte metas a corto y a largo plazo para que puedas llegar a ser la persona que tú quieres, pero hay que tener esa introspección. Yo soy tartamudo y disléxico, entonces no me importa, se me traba, pero no me pone nervioso. Bueno, número 3,
Leitpalel. Hay que rezarle mucho a Boreolam. Para poder llegar a los triunfos necesitas pedirle a Boreolam que te ayude. Pero hay que tener mucha paciencia. Porque Rabotay no hablamos de un día ni de dos, hablamos de muchos años. Pero lo logró. Repito, levadó solo. Saber que no tengo que depender de los demás. Número 2, leitboder, la introspección. Y número 3, leitpalel. Para poder llegar a la finalidad donde él llegó, ahora es donde viene a enfrentarse con la verajá. ¿Cuál es la verajá? Ver a Kadosh Baruj Hu en el Sené, que es la clase que vamos a ampliar la próxima semana. Pero quiero cerrar con este tema. El pasuk dice que era Roé. Roé es que era un ¿qué? Un pastor. Esto, Rabotai, que él era un pastor, ¿qué me viene a enseñar? ¿Para qué tengo que saber que era pastor? 2 explicaciones muy importantes y muy bonitas. Número 1, el pastor siempre está fuera de la civilización, de la ciudad, porque ahí es donde se pastorea. ¿Por qué los Abot, Abraham, Isaac, Jacob, los Shebatim y Moshe tomaron ese oficio de ser pastores? Para que se encuentren con su Muy bien la explicación. Porque es la única manera de encontrarse con uno mismo. No depender de la sociedad. Eso se llama itbodedut. Y número dos, para poder alejarse de las tentaciones, prefiero estar lejitos. Porque estoy con todos, las tentaciones son muy fuertes y hay que saber alejarse de las tentaciones. O sea, que si quieres ser triunfador, tendrás que buscar la manera de alejarte de la tentación. Y número 3, Rabotai, número 3. Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, Moshe, Bayomer, Hineni. ¿Qué creía Moshe que él era? Yo soy Roenu. ¿Yo quién soy? Yo soy un simple judío. Yo soy un simple pastor. ¿Yo seré digno de salvar al pueblo judío de Mitzrayim? Yo no soy nadie. ¿Qué le dijo a Kadosh Baruj Hu? Moshe, hoy te sientes Roenu. Pero hay otro Moshe que está dentro de ti que lo puede superar. Moshe Rabbenu. Ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú. Cada uno de nosotros tiene 2 personalidades. ¿Te quedas mediocre o te superas y eres quien puede ser? Pero para eso hay que soñar, señores. Para eso hay que soñar. La persona es quien soñó llegar a ser, normalmente. No hablo en la parte económica, hablo en la parte de superación personal. La persona logra ser quien sueña querer ser. Muchas personas no crecen de nivel en cualquier circunstancia de superación porque ni siquiera lo sueñan, porque no creen que lo pueden llegar a ser. Yo ni me imagino, yo. No, eso es para los jajamim, eso será para... A lo mejor hay que soñar un poco, hay que creer, hay que... Pon tu mente a volar. Empieza a pensar que en algún momento podrías llegar a ser ese gran personaje que hoy crees que nunca es posible que lo seas. Y no es verdad. La realidad es de que Moshe hoy era Roenu, mañana será Moshe Rabbenu. Depende del tiempo que trabaje. Pero lo más profundo e interesante, Moshe ya había trabajado esos 60 años. Y a lo mejor sí sabía que él a lo mejor era una persona muy trabajadora en su superación personal. Pero de ahí a ser dirigente del pueblo, no. No, yo no. No, yo no. Yo no puedo. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes llegar a ser ese personaje que el mundo admire y que aprenda de ti. Vamos a ampliar muchos más temas de cómo fue caminando la superación de Moshe en base a toda esta historia de los 7 días de la plática de Akadosh Baruj Hu con Moshe Rabbeinu. Shabbat Shalom y Borah.